En Nochebuena o cerca de Navidad hay algunas tradiciones que se festejaban en los pueblos. Una de ellas era la pastorela. Ya casi no se hacen como antes, y eso es algo que la gente joven no entiende, porque no era solo teatro, ni un juego de diciembre, era parte de la vida del pueblo. Una cosa seria, respetada, que se preparaba durante semanas, y que uno se aprendía al derecho y al revés. Y aunque estoy viejo, todavía puedo repetir las cuartetas completas. La de los ángeles, los de los pastores y las del diablo, porque así crecimos, viéndolas cada año en los patios de las iglesias, bajo el frío, con las bancas prestadas y los focos colgados con alambres. Yo sé bien que no siempre fue actuación. ¿Y saben por qué? Porque hubo una vez en mi pueblo, cuando la iglesia era chica y tenía una campana toda rajada, que el diablo sí anduvo ahí, caminó entre nosotros, diciendo sus líneas como si las hubiera escrito él mismo. En esos años, el pueblo era muy devoto. No había casa sin santo, ni noche sin rosario. Y la pastorela se hacía frente a la iglesia, en el patio. No había otro lugar. El escenario se armaba con tablas. La gente llevaba sus sillas y los niños se sentaban en el suelo. Los actores no eran profesionales. Eran campesinos, señoras, muchachos del ejido, y aún así, todos se tomaban su papel muy en serio, sobre todo el del diablo, porque siempre se decía que no cualquiera podía hacerlo, que había que saber hablar fuerte, mirar feo y no tener miedo. Ese año, el que iba a ser del diablo era un hombre del pueblo muy conocido, medio borracho pero muy cumplidor, y nadie imaginó que de un día para otro se fuera a enfermar tan grave. Suspender la pastorela no era una opción. Eso traía mala suerte, así se decía, y fue ahí cuando apareció él. Nadie supo de dónde salió, simplemente llegó una tarde, bien vestido, demasiado, con las botas muy limpias, con un sombrero oscuro y una forma de hablar que no era del rumbo. Se presentó como alguien que sabía de teatro y dijo que podía tomar el papel del diablo sin problema, que se sabía la pastorela porque la había visto muchas veces. A mí desde ese momento algo no me cuadraba, porque no era normal que un forastero se ofreciera así, pero embobó a todos con su forma de hablar. Los organizadores aceptaron, porque no había de otra, y además el hombre caía bien, sonreía mucho, hablaba bonito y miraba a la gente como si los conociera de toda la vida. Desde los primeros ensayos, se notó que su actuación no era normal, no exageraba, no gritaba de más, nunca se equivocaba. Decía los diálogos con mucha seguridad, se burlaba de los pastores con una malicia que no venía de un libreto y hacía que la gente se riera, aunque algunos decían que era el mejor diablo que habían visto. Porque cuando uno es joven y el pueblo está lleno de gente, uno cree que todo tiene una explicación, hasta que llega la noche de la función y entiende que no todo lo que se para frente a una iglesia está fingiendo. Mientras se acercaba el día de la pastorela, empezaron a pasar cosas que en otro momento habríamos tomado como señales, pero que en ese tiempo nadie quiso ver como algo más que una simple coincidencia. Primero, fue una imagen vieja de San Miguel que estaba recargada junto al atrio. No colgada ni mal puesta, simplemente recargada como siempre. Y una tarde se vino abajo, cayendo de frente y partiéndose en pedazos. Y ahí quedó el asunto. Luego fue la campana. Era una campana chica, toda rajada, tenía muchos años. Y una madrugada sonó sola. Nada más un golpe, como si alguien lo hubiera jalado.
El sacristán juró que había sido el viento, aunque esa noche el aire estaba quieto. Después, las flores que habían puesto alrededor del escenario amanecieron marchitas de golpe, negras de las orillas, como quemadas, y alguien comentó que seguro las había helado el sereno, aunque otras plantas del atrio estaban intactas. Todo eso pasó sin que nadie lo juntara, sin que nadie dijera nada, porque en el pueblo siempre ha sido así. Lo raro se disimula, se barre debajo del petate y mientras tanto, el forastero seguía ensayando, cada vez más suelto, cada vez más cómodo en su papel, diciendo sus parlamentos y metiendo de repente dichos que no venían en el libreto. Cosas muy del pueblo, como si llevara toda la vida ahí. Él reía y decía: el que con diablos anda, diablos aprende. O más vale trato con el malo conocido que con el bueno por conocer. Y la gente se reía, porque sonaba a broma, pero a mí me llamaba la atención la forma en que los decía, mirándolos fijamente, como si no estuviera actuando, como si estuviera hablando de verdad. En los ensayos, humillaba a los pastores con una facilidad que incomodaba. Les decía flojos, borrachos, vendidos, y luego remataba: Dios perdona, pero el monte no olvida. Y aunque los organizadores le pedían que se ajustara al texto, él sonreía y decía que así se hacía más real, que el diablo no habla bonito, que habla como la gente, y nadie supo cómo contradecirlo, porque la verdad tenía razón. Y así, entre risas nerviosas y casualidades mal acomodadas, llegó la noche del 24, con el patio lleno, la iglesia iluminada, la gente apretada en las bancas, sin saber que todo eso, que parecía normal, no era más que la calma antes de que algo se saliera del guión. Porque el que iba a ser de diablo no estaba improvisando, estaba recordando, y el pueblo entero estaba a punto de aprender que hay palabras que no se dicen en broma, aunque se digan como dichos. La pastorela empezó como siempre empezaban todas, con la gente acomodándose, los niños callados a la fuerza, los viejos tosiendo, y el murmullo apagándose poco a poco, mientras alguien corría el telón improvisado hecho con sábanas. Salió el narrador y dijo lo de siempre, en que aquella noche bendita los pastores iban camino a adorar al niño, que el bien y el mal se disputaban las almas, palabras que ya me sabía de memoria. Luego entraron los pastores, uno por uno, diciendo sus chascarrillos, que si el hambre, que si el cansancio. La gente se rió como cada año. Todo parecía normal, demasiado normal, hasta que apareció el diablo. El forastero salió despacio, sin brincar ni hacer aspavientos, vestido de negro, con una capa sencilla y unos cuernos de cartón mal hechos. Y desde que puso un pie en el escenario, el ambiente cambió. No sabría decir cómo, pero el ruido se bajó solo, como si alguien hubiera pedido silencio sin hablar. Él no gritó en su entrada, solo sonrió y dijo su primer parlamento con una voz tranquila. Esta noche no es de rezos, es de tentaciones. Y aunque esa frase venía en el libreto, lo dijo de una manera distinta, alargando las palabras, saboreándolas, como si no estuviera actuando para el público, sino conversando con alguien que solo veía él. Empezó a burlarse de los pastores, a ofrecerles caminos fáciles, comida sin trabajo, dinero sin sudor, y de pronto metía dichos que no estaban escritos. El que se hincha mucho acaba arrodillado, o nadie se pierde sin querer, y la gente se reía porque sonaban graciosos. Pero había algo incómodo en la forma en que lo decía. Miraba directo a los ojos de los actores, demasiado cerca,
demasiado personal, y los pastores, que eran hombres del ejido, empezaron a equivocarse en sus líneas, a trabarse, como si se les hubiera olvidado los diálogos de la cabeza. Cuando salió el ángel, vestido de blanco con su espada de madera, el forastero lo miró de arriba abajo y soltó una risa. Luego dijo su parlamento, pero lo remató con otro dicho: tan quitado de la pena, más vale ala en mano que fe volando. Algunos rieron, sin entender por qué esa frase les había causado la risa. Yo alcancé a ver cómo el muchacho que hacía de ángel apretaba la espada. A lo lejos, en ese instante, algunos perros empezaron a aullar, pero la gente estaba tan metida en la obra que nadie les hizo caso. Todos estaban hipnotizados por ese diablo que no exageraba, que no gritaba, que hablaba como si hablara en el rancho, despacio, con burla. Nadie recuerda exactamente en qué momento empezó a cambiar todo, porque no fue de golpe, fue despacio. El diablo seguía diciendo sus parlamentos, pero cada vez se tomaba más tiempo entre una frase y otra. Empezó a caminar más allá del escenario, se acercaba a las primeras bancas y decía sus líneas, mirando directo al público. Pastorcitos ingenuos, decía, creen que el camino es largo porque no saben atajar. Y luego se inclinaba hacia una señora de las primeras en la fila y remataba con media sonrisa: el que no se anima se queda mirando. La gente se reía nerviosa, porque sonaba broma, porque no sabía por qué les incomodaba que las mirara así de fijo y tan cerca. El ángel intentaba seguir el guión. Les respondía con sus líneas de siempre, hablando bien de la fe, pero el forastero se le acercaba demasiado, invadiéndole el espacio, y le contestaba con palabras que no venían en ningún libreto. No te esfuerces, muchacho. La gente cree en lo que le conviene. Y esa frase no provocó risa, provocó silencio, un silencio muy raro. Fue entonces cuando empezaron los comentarios en voz baja, primero discretos. Una señora dijo que olía raro, que como azufre o a cerillos apagados. Otro dijo que de seguro era el humo de las veladoras. Pero el olor no estaba en todo el patio, solo se sentía cuando el diablo pasaba cerca. Yo mismo lo noté cuando se acercó a mi fila. Era un olor caliente que no correspondía con el frío de la noche, y cuando se iba, el aire volvía a ser normal. Él parecía disfrutarlo, cada vez sonreía más, cada vez improvisaba más. Se detenía frente a la gente y decía sus diálogos mirándolos uno a uno. El camino al cielo está lleno, pero el mío siempre tiene espacio. Y no pregunto de dónde vienen. Algunos se rieron por compromiso, otros bajaron la mirada, y los niños dejaron de moverse, como si algo les dijera que no era momento de hacer ruido. Para entonces, ya no parecía una pastorela. Parecía que el diablo estaba dando un discurso, usando la obra de pretexto, y aún así nadie se levantó, nadie se fue, porque algo en su voz jalaba, algo atrapaba, y mientras más hablaba, más se le olvidaba a uno de que aquello era una actuación, como si el libreto se hubiera acabado y lo que siguiera ya no estuviera escrito. Y fue en ese punto, justo cuando el ángel levantó la espada para la escena final, que muchos sentimos que algo había cambiado del todo. La escena final llegó sin que nadie se diera cuenta de cómo había pasado el tiempo. El ángel levantó la espada, como marcaba la obra, y dio un paso al frente, diciendo su parlamento sobre la victoria del bien. La gente estaba en silencio. El diablo lo escuchó sin burlarse esta vez, con una sonrisa tranquila. Era como alguien que ya oyó eso demasiadas veces.
Se acercó despacio, tan cerca que el muchacho, que hacía de ángel, dio un paso atrás, aunque eso no venía en el guión. Entonces el diablo extendió la mano y tocó la espada de madera. No la agarró ni la golpeó, solo la tocó con los dedos, y en ese momento el ángel se quedó mudo. La espada se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe que sonó más fuerte de lo normal. Alguien del público soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aire sin darse cuenta. El diablo no dijo nada más. Miró a la gente, a los pastores, al ángel, y luego dio media vuelta y se fue caminando hacia el monte, por detrás de la iglesia, sin correr. Era como si estuviera escrito. Hubo un aplauso débil, desordenado, porque nadie sabía si la obra había terminado o no. La gente se levantó inquieta. Algunos comentaban que qué raro había sido todo. Otros decían que el actor se había pasado del guión, que había dado cosa, que no sabían por qué, pero se sentían mal, como con un miedo sin motivo. Cuando los organizadores se dieron cuenta de que el diablo no regresaba para el saludo final, varios hombres fueron a buscarlo, pensando que se había ido a caminar. Revisaron detrás de la iglesia, del monte cercano, pero no encontraron nada. No había ni huellas, no había ropa ni el rastro de alguien que hubiera salido apurado. Solo el camino oscuro, perdiéndose entre los árboles. Nadie supo dar razón de él. Nadie del pueblo lo conocía de antes. Nadie podía decir de dónde había llegado ni a dónde iba. Esa noche la pastorela no se volvió a mencionar como otras veces. No hubo una plática alegre ni comentarios buenos. La gente se fue a sus casas en silencio, con una sensación rara, como si algo hubiera pasado muy cerca sin alcanzarlo del todo. Al día siguiente algunos dijeron que habían soñado feo, otros que amanecieron cansados, otros simplemente evitaron hablar del tema. Y con los años, esa pastorela se fue quedando como una historia incómoda, de esas que se cuentan a medias. Yo ahora la recuerdo completa. Y no digo que el diablo se haya aparecido con cuernos ni fuego, pero sí que ese año alguien estuvo ahí, que no era del pueblo, y cuando tocó la espada del ángel, se fue sin que nadie pudiera detenerlo. Y a veces pienso que eso fue lo peor, que no dejó prueba ni explicación, solo ese miedo parejo que se repartió entre la gente sin saber por qué. Una vez que conté esta historia, uno salió con que eran puras jaladas, que esas cosas no pasan, que si el diablo existiera, andaría metido en cosas más grandes y no perdiendo el tiempo en un rancho como ese. Yo no le alegué, ni me puse bravo, nomás le dije que así habla la gente que no cree hasta que les pasa, y que creen que lo más importante siempre pasa en ciudades, pero en los pueblos la cosa es distinta. Ahí no hace falta llegar haciendo alboroto. Aquí la gente confía. Abre la puerta, escucha, y eso es más difícil de mover que cualquier ciudad. Le dije que el mal no necesita escenarios grandes. Con que entre despacio y nadie le cuestione, ya hizo su trabajo. Después de eso ya no dijo nada. Se quedó serio, como cuando uno le cae el 20 y ya no haya qué responder.